Ok, vayan abriendo sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta tarde terminaremos, si el Señor nos permite, el capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al versículo 25. Pero antes de dar la lectura, vamos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos a ti honra y gloria y gracias por lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gracias por la gran bendición de tu palabra, por el Redentor glorioso, por una salvación valiosa, Señor. Gracias por lo bueno, Señor, que eres para con nosotros. Así que te pedimos, te imploramos, como lo hacemos cada semana, Señor, que nos permitas ojos para ver tu palabra, oídos para oír tu palabra, una mente y un corazón dispuestos a escuchar, a retener y a grabar tu palabra dentro de sí, y una disposición, una afección para actuar conforme a las verdades de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Lean conmigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 25. Y es así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive, y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando de esta realidad, de este gran y glorioso Redentor que tenemos. Y ese es uno de los más importantes puntos de la vida cristiana. Y les dije la semana pasada, si quieren ver si alguien realmente es cristiano, pregúntenles qué piensas de Cristo. Y el cristiano siempre va a tener más que suficiente, y aún así no suficiente, palabras para describir a este gran Redentor. Hablamos hace rato de que somos librados del temor de la muerte, y la única manera en la que somos libres de ese temor es a través del amor que tenemos a Jesucristo. Cuando Jesucristo es más valioso, más glorioso, más precioso, más increíble que todo en nuestra vida, más valioso que todo, perdemos el temor de las cosas terrenales. Martín Lutero, escribiendo
castillo fuerte es nuestro Dios, dijo, perdemos, pueden quitarnos, pueden despojarnos de bienes, tierra, hogar. Es la verdad. Pero no nos pueden quitar a Jesucristo. Esa es una de las cosas tan importantes para el cristiano. ¿Es Cristo más valioso que todo? Jesucristo lo dijo, como dije la semana pasada, en positivo y en negativo. No puedes amar madre, padre, hijo, hija, ni tu propia vida más que Cristo. No eres digno del reino. Igual, en el negativo, si no odias madre, padre, hijo, hija y hasta tu propia vida, no eres digno del reino. ¿Y cuál era el énfasis? No era el odiar con odio a nuestros familiares, sino que aún más allá tiene que estar Cristo. Aún más allá del amor a nuestras madres y padres, aún más allá del amor que tenemos a nuestros hijos, tiene que ser el amor a Cristo. Y eso siempre nos va a traer a dificultosas situaciones. Pero tenemos esta esperanza. Por medio de Él somos creyentes en Dios, que le resucitó a este gran Redentor de entre los muertos y le dio gloria. De manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Y luego dice Pedro, puesto o basado en esto, porque tenemos estas realidades, o podemos decir, basado en lo que han leído del versículo 1 al versículo 21, seguimos en obediencia a la verdad. Y hablamos la semana pasada de cómo es que el proceso de la santificación es exactamente eso, obedecemos. Y esa obediencia nos santifica. Y esa santificación nos motiva a más obediencia. Entre más amamos a Dios, más somos santificados, más lo obedecemos, más queremos. Es una realidad de la vida de cada cristiano que entre más y más glorioso es Cristo, menos y menos glorioso, hermoso, precioso y valoroso son las cosas de este mundo. Decía Carlos Spurgeon, si pierdo todos mis bienes terrenales, no tengo familia ni hogar, pero tengo a mi Cristo, lo tengo todo. Y tenemos que hacernos en introspección la pregunta, ¿es eso verdad para mí? Entonamos muchos himnos bíblicos con teología grande en esta iglesia. Y nos encontramos en uno de dos estados cuando entonamos estos cantos. O los estamos entonando como aplicables en nuestra vida ahorita, o los estamos entonando como metas y súplicas a nuestro Señor. En otras palabras, estamos diciendo ahorita, Señor, yo puedo entonar que tú, Señor, me has dado bellas palabras de vida, son mi sostén y guía. O estamos del otro lado y decimos, Señor, tú tienes las bellas palabras de vida, ayúdame para que sean mi sostén y guía. ¿Sí están viendo la diferencia? Estamos o en un estado de nuestra vida cristiana o en el otro, o son aplicables ahorita o estamos orando que esas realidades sean demostradas en nuestra vida. Por eso dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. ¿Para qué nos purificamos? ¿Para qué estamos en obediencia? ¿Para qué estamos siendo santificados? Para obedecer el mandato de amarnos con un amor sincero los unos a los otros. Un amor entrañable de corazón puro.
¿Y qué significa eso? Que no nos amamos por conveniencia. No amamos a este hermano o a esta hermana por lo que pueden hacer por nosotros o por lo que nos pueden dar o por el beneficio social. No amamos al hermano que es bueno en la carpintería para que nos pueda ayudar. Igual no amamos al hermano que es bueno en la mecánica para que nos pueda ayudar con el carro. Nos amamos con un corazón puro. Nos amamos simple y sencillamente por virtud del amor de Dios en nosotros. Nos amamos simple y sencillamente porque cuando nos vemos reconocemos, he aquí un hijo o una hija de Dios. Y para que esté claro, dice Pedro, pues habéis nacido de nuevo. Es sencillo. Esta es la característica, esta es la actitud del cristiano. Porque has nacido de nuevo, amas. Y hablamos de eso la semana pasada. Estuvimos en Primera de Juan y vimos cómo es que no hay separación entre el amor de Dios, obediencia a Dios y amor al cristiano, amor al redimido. Esa es la realidad. ¿Saben por qué dijo Cristo que tenemos que amarlo a Él más que hermano, hermana, hijo, hija, madre, padre y aún nuestra propia vida? Porque van a haber dificultosas situaciones donde vamos a tener que hacer la decisión de amar más a Dios y a los hijos de Dios que aún a nuestros propios familiares no cristianos. Y es por amor de Dios que amamos más al cristiano que al no cristiano. Es por amor de Dios que actuamos con un amor de corazón puro, entrañable los unos con los otros. Y esa es la cosa, piénsenlo. ¿Qué anhelan más? Hay tantas pruebas en la Biblia que nos ayudan a saber dónde estamos en nuestro caminar de fe. Nos hacemos esta pregunta. Si me pongo a pensar en una reunión familiar con toda mi familia o una reunión con todos los miembros de mi iglesia en el mismo día, a la misma hora, ¿con quién anhelo estar más? ¿Con quién quiero estar? ¿Quiero ver a mi primo y mi prima de otro país que no cree en Cristo más que quiero ver a mis hermanos y hermanas en Cristo? Piénsenlo, no tienen que responder esa pregunta, pero piénsenlo, porque eso demuestra mucho de su estado de corazón y de a quién aman más. Ahora, normalmente viene junto con eso la proposición, sí, pero veo a mis hermanos cristianos cada semana y esta persona no he visto por 10 años. O viene la proposición, pero puedo ganármelos por Cristo. Y la respuesta, si no has estado tratando de ganártelos por Cristo a la distancia, no lo vas a hacer cara a cara. Les he dicho anteriormente cómo es que en años pasados había escuchado a varias personas decir, enfuriados, enojados, no puedo aguantar, no puedo soportar a estos cristianos. No puedo creer que más se juntan ellos que con su propia familia. Se quieren pasar los días de acción de gracia juntos. Se quieren pasar las navidades juntos en lugar de estar con su propia familia. Obviamente es mundano hablando de esto. Ahora, obviamente han cambiado mucho las cosas de hace unos 20 años cuando primero escuché esas cosas. En 20 años ha cambiado tanta la situación que casi no escucho a los mundanos renegar de eso. Honestamente,
Y eso demuestra mucho del estado de la carnalidad o del estado de la bastardización del amor cristiano. Es sencillo. Si has nacido de nuevo, amas entrañablemente de un corazón puro a tus hermanos y hermanas en Cristo. Amas a ellos como Cristo los amó. La pregunta siempre es, ¿amas de esta forma? ¿Amas de una manera que dice, tengo que purificarme en obediencia a mi Señor a través de la palabra de Dios porque soy hijo de Dios? O sea, es sencillo, ¿verdad? Tengo que ir en pos de Cristo porque Él me salvó. Él me redimió. Es una fórmula tan sencilla, una declaración tan sencilla. Sin embargo, una de las cosas más difíciles. Más difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio corazones grandes. La cosa es que tenemos que ir, como dice la palabra de Dios, tomando cada pensamiento cautivo, tomando nuestras emociones cautivas y hacerlas conformarse a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Decía Martín Lutero una vez más, tenemos que tener en mente el hacer esto, porque no somos lo que éramos antes. Hacemos esto porque no somos lo que éramos antes, dice Pedro. Pero somos ahora nuevas criaturas. Esto no ha pasado a través de obras, pero con una consecuencia de nuestro nuevo nacer. Porque no puedes hacer a un nuevo hombre, pero él tiene que crecer, tiene que nacer de nuevo para que haya nuevo hombre. Igual, como un carpintero no puede hacer un árbol. El árbol tiene que crecer en sí mismo, de la tierra. Es lo mismo. Ciertamente, no somos hijos de Adán, a menos que hayamos nacido de nuestros padres, como dice David, concebidos en pecado. Igualmente tenemos que tener la experiencia del nacer de nuevo, de la regeneración. Esto, dice el apóstol, porque ahora son nuevas criaturas, deberían de conducirse al opósito de como antes se conducían. Deberían de dirigir su vida en una nueva dirección. Como antes vivían en odio, ahora caminen en amor. En todos los aspectos, el reverso. Nos ponemos a pensar, antes amaba el dinero y amaba mi trabajo y amaba a mi vida más que a todo lo demás. Ahora amo a Cristo. Amo a los hijos de Dios más aún que a mí mismo y que a mi vida. ¿Y qué tan grande es esta salvación que tenemos? ¿Qué tan increíble es esto? Pues habéis nacido de nuevo, no mediante una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Una vez más, vemos esas mismas palabras que vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 1. La salvación, igual que nuestra herencia, es incorruptible. Es incorruptible. Hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. ¿Qué es lo que pasa al nacer? Cada persona, estamos hablando de eso, va a morir. Todos los que nacen de Adán morirán. Pero aquellos que nacen de nuevo en Jesucristo vivirán eternamente. Hay vida y vida verdadera.
es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No podemos escapar y evitar esa realidad. No nacemos de nuevo a través de experiencias sobrenaturales. No nacemos de nuevo a través de emociones y pensamientos. Nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios. A través de aquella palabra que dice Pedro, la palabra de Dios que vive y permanece. Fe viene a través del escuchar y el escuchar de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la proclamación del evangelio escrito en la palabra de Dios que nos da fe. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios vive y permanece. Vive y permanece. Dice el doctor Sproul, dice Pedro, va y nos dice que todo esto ocurre a través del Espíritu. Dice haber nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, a través de la palabra viviente que permanece. La palabra a través. Y es el énfasis aquí, es enfatizada. A través, por medio, mediante, es el énfasis. La palabra de Dios es viva, pulsa con vida. Es la vida. Es el poder de Dios, porque la palabra en sí es energetizada por Dios mismo. Leemos en Romanos que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, Romanos 1:16. Y Martín Lutero en su sermón final dijo, si no quieres escuchar a Dios hablar en tu vida cotidiana, en tu casa y en tu iglesia, entonces sé sabio, ve y búscate algo más. Dice, en la ciudad de Trier se encuentra el manto del Señor, o en Aquén se pueden encontrar los pantalones de José, o hasta la camisa de la Virgen. Ve ahí y desprecia todo tu dinero. Cómprate tus indulgencias del Papa. Dice el doctor Sproul, la gente de esos tiempos harían peregrinajes a estos lugares porque pensaban que el poder de Dios estaba en los pantalones de José o en la camisa de María. Pero ahí no es donde está el poder. El poder no está en la elocuencia o en la novedad de un programa. El poder es en la palabra de Dios. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viviente y poderosa, más aguda que una espada de dos filos. Es la viva vida de Dios, la viva palabra, de Dios. Y esta es la proclamación. Has nacido de nuevo, buscas amar a tus hermanos y hermanas. Esto es posible porque no has nacido de algo que perece o de algo corruptible, sino de algo que no es corruptible. Has nacido mediante a la palabra de Dios, y esta palabra de Dios vive y permanece. Vive y permanece esta palabra. Por eso enfatiza Pedro esta realidad cuando dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Piensen un momento en eso. Toda carne es como el zacate, es como la hierba. Y aún las cosas más hermosas de este mundo, como la flor de la hierba.
Es una comparación de lo hermoso, de lo eterno, de lo incorruptible, de lo no pasajero a lo pasajero. Todo ser humano es como el zacate. Y aún un espécimen humano en toda su gloria, toda nuestra inteligencia, toda nuestra sabiduría, toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad educativa, toda nuestra tecnología, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Cuál es el fin de ella? Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nuestra vida está centrada, está fijada en la realidad de la palabra de Dios. Esta palabra viva, esta palabra que permanece, esta palabra que nunca fallece. No termina ahí, Pedro. Termina el capítulo con esta palabra, y esta es la palabra que os fue predicada. Esta palabra que permanece para siempre. Esta palabra que es viva. Es la palabra que fue predicada. Este es el mensaje que tenemos. Pueden pasar todos los tiempos del mundo, pero el mensaje y las verdades de la palabra de Dios nunca son pasajeras. Es por eso que aquí estamos en el año 2022 continuando proclamando las mismas verdades de salvación en Jesucristo, del valor de Jesucristo, de la hermosura de Jesucristo, de la esperanza que hay para los hijos de Dios en Jesucristo. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo entonamos, bellas palabras de vida. Son sostén y guía. Lo cantamos, ¿verdad? Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Pero la realidad es que tenemos que tener en mente lo que está siendo proclamado aquí. La palabra de Dios es más bella que todo lo hermoso del mundo, que toda la gloria del mundo, todas las cosas hermosas del mundo son nada a comparación de la grandeza, la hermosura de la palabra de Dios que vive. Pero que no se les olvide que en el versículo 23 dice no nada más que vive esta palabra y que dice en el versículo 25 que permanece. Pero que dos veces vemos, vive y permanece esta palabra. ¿Dónde permanece? O sea, tenemos un sentido en el que permanece eternamente. Esta realidad es fundamental, es inmutable. Como Dios no cambia, el mensaje de su palabra no cambia. La salvación en Jesucristo no cambia. Pero también hay otro sentido en el que estamos hablando de que la verdad viva de Dios vive dentro de nosotros. Permanece dentro de nosotros. ¿Cuáles eran las palabras de Cristo? Permanece en mí y yo en ti. Apartados de mí, ¿qué? No puedes hacer nada. Y estas palabras son importantes porque cuando entremos al capítulo 2 empezaremos a ver la importancia de cómo tenemos vida. Esta palabra viva permanece dentro de nosotros. Y luego en el capítulo 2 estaremos viendo cómo hay una piedra viva y cómo nosotros somos piedras vivas. ¿Por qué somos vivos? Por la palabra viva de Dios, de nuestro Redentor vivo, que habita, que permanece
dentro de nosotros. Pero vean cómo es que siempre estas realidades nos mueven a acciones. La palabra de Dios es viva y permanece dentro de nosotros. Esta palabra viva nos motiva a obedecer. ¿Y cómo es viva? Estamos leyendo. Dice ahí la palabra del Señor en Corintios: no permitas que alguien que toma el nombre de cristiano, pero que vive en inmoralidad sexual, esté dentro de ustedes, junto con nosotros. No permitas que tal persona se congregue junto con ustedes. De hecho, dice Pablo, con tal persona ni comas. Y estamos pensando, ¿sabes qué? Conozco a tal persona. Se dice ser cristiano, pero está en inmoralidad sexual, está en adulterio, o es un fornicario. La palabra de Dios es viva en que inmediatamente habla a nuestro corazón y nos dice: sabes que no deberías de tener nada que ver con tal persona, ¿verdad? Aquí lo dice, claro y sencillamente. Y pensamos, pero es primo, es familiar, es tío, es tía, es X. La palabra de Dios es viva y siempre va a testificar las realidades. Lo estamos leyendo. Yo estuve leyéndolo esta semana y vemos ahí, con un amor sincero, un amor unos de los otros, un amor entrañable, de puro corazón. Y medité en todas las veces que vemos exactamente ese tipo de amor siendo hablado. Cómo es que Santiago nos dio esa instrucción: oigan, no demuestren favoritismo. Si viene un hermano ricachón, no le digan: oh, ven, mira, siéntate aquí en el primer banco, en el banco de honor. Y no le digan al pobre: oye, tú siéntate hasta atrás, por favor. Eso no es un amor puro, es un amor convenenciero. No es el amor que tenemos que tener los unos por los otros. Eso es la palabra que nos es predicada. Pero noten, tenemos dos instructivos. Porque acuérdense que no hay separación en la carta original. Era toda una carta, así que no había capítulo 1. Aquí está la primera página, es lo que te tengo que escribir. Página 2, este es el capítulo 2. No, es continuo, así que tenemos la instrucción de amarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, amamos. ¿Por qué? Porque habita, permanece entre nosotros la palabra de Dios y nos demuestra que hemos nacido no de un simiente corruptible, sino de uno incorruptible. Y luego lo que viene en el capítulo 2 es por tanto. Por lo tanto, porque habita, permanece la palabra de Dios, porque no hay comparación a esta increíble, viva palabra que permanece. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Ahora noten varias similaridades. Pura, la palabra pura. ¿Y cómo tenemos que amarnos? De corazón puro. Hay pureza enfatizada. Es por eso que les dije, si lo están leyendo y están tomando notas, pueden ir viendo: mira, está usando esta palabra aquí, y esta palabra regresa acá, y luego regresa acá, y luego regresa hasta acá, y luego aquí está hablando de la vida, de cómo tenemos una esperanza, y cómo tenemos una salvación que es incorruptible, y cómo tenemos una herencia incorruptible. Y ahora estamos aquí hablando de que hemos nacido de nuevo de un simiente incorruptible, y luego regresa lo mismo después.
cómo tenemos que amarnos de un corazón puro y qué es lo que tenemos que anhelar. La palabra, la leche pura de la palabra. Purez, santidad. O sea, esa misma pureza ya lo habló cuando nos dijo, en unos versículos por arriba, sed santos como Él es santos. Purifícate. El versículo 22, puesto que en la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Versículo 22, capítulo 2. ¿Cómo vas a obedecer? ¿Sabes que la palabra de Dios es buena? Ok, obedece al purificarte, anhela la leche pura de la verdad de la palabra. Ok, excelente. Por lo tanto, desechando toda malicia, esto es purificación. Haces un lado, tiras malicia, engaño, hipocresías, envidias y defamación. En lugar de eso, tú como hija, como hijo, anhelas. Ven eso mismo, una vez más, los mismos verdades proclamadas. ¿Eres hijo? Obedeces. ¿Eres hijo? Amas a los otros puramente. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Anhelas la leche pura de la palabra. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Echas toda malicia, engaño, hipocresías, envidias y defamación al lado. Una y otra vez, Pedro nos presenta realidades importantes, usando las mismas palabras para que no perdamos la conexión entre todas ellas, para que veamos, tenemos una salvación incorruptible, tenemos un Salvador vivo, hemos nacido de nuevo de un simiente incorruptible, somos redimidos por un Salvador vivo. Por la resurrección de Él tenemos esperanza nosotros. Empezaremos la próxima semana en 1 de Pedro capítulo 2. Capítulo 2. Cerramos con las palabras de nuestro hermano Pablo en Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y todos los hijos, hijas de Dios dicen amén.